A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud dermatológica. Buenos días, queridos televidentes. Les saluda a su dermatólogo amigo, el doctor Juan Francisco Barzallo Viteri. Vamos a continuar con este recorrido dermatológico y con este interesante tema que ya llevamos en la 4ª edición sobre la dermatitis atópica. Hoy en día es muy importante, por ejemplo, tratar a estos pacientitos en su parte psicológica. Se afecta tanto su ambiente, tanto en su trabajo, tanto su ambiente familiar, que su calidad de vida cae muy grandemente. Tanto los niños como los adultos, al sufrir la dermatitis atópica, vemos que este ambiente familiar se encuentra muy alterado. El apoyo psicológico que nosotros podemos brindarle, primero nosotros como dermatólogos, como su médico de cabecera, va relacionado a explicarles de qué se trata esta enfermedad, de que ellos van a tener tiempos en los cuales su piel va a estar bien y van a tener tiempos en los cuales también van a estar mal, a lo que nosotros lo llamamos como recaídas. Ese ambiente familiar que les rodea se complica muchísimo, porque este tipo de pacientes necesitan un apoyo de más tiempo, de más comprensión, de evitar las recaídas y evitar, por ejemplo, estar en contacto con sustancias que pueden hacer que activen esta enfermedad. Este apoyo es importantísimo, explicando a los familiares de qué se trata, cómo tienen que cuidarlos, cómo les vamos a ayudar. De esta manera nosotros vamos a hacer que ellos regresen muy rápidamente a su entorno normal en su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una de las causas puede ser, por ejemplo, que algunos de ellos tengan algún tipo de alergia alimentaria, pero otros no. Es más, en la mayoría no lo tienen, a no ser que nosotros comprobemos que verdaderamente exista algún tipo de alimento en especial que a estos pacientes ocasione que se active su dermatitis atópica. Por lo tanto, no tenemos que realizar ninguna dieta de exclusión, a no ser que identifiquemos el alimento, a no ser que sepamos que el pacientito ha perdido la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que reaccione frente a algún alimento. En esto nos ayudan mucho algunos tipos de test que lo realizan los alergólogos. Si es que no tenemos nosotros esa constancia, no tenemos que realizar ningún retiro de ningún tipo de alimento. Asimismo, si nosotros encontramos que alguno de ellos tiene algún tipo de sensibilización o intolerancia, por ejemplo, a la proteína de la vaca, esto podría estar asociado a una aparición abrupta de la dermatitis atópica. En ese caso, en cambio, deberíamos darle otro tipo de leches especiales, porque existen leches de soya que son altamente hidrolizadas y enriquecidas, por ejemplo, con omega 3. Esta es una de las alternativas en aquel paciente que encontramos que tenga intolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que no le vamos a retirar la leche a no ser que nosotros encontremos este tipo de afección. Hay cierto tipo de alimentos que pueden ser irritantes para estos pacientitos, puesto que ellos se encuentran afectados en su parte perioral, por ejemplo. Y así tenemos nosotros que evitar los condimentos, los picantes, los ácidos y los colorantes
en los alimentos o en las bebidas, es decir, a estos pacientitos deben tomar agüita para hidratarse y tenemos que evitar estos jugos y estos colorantes que no son naturales. Esto evitaría justamente la aparición de irritaciones locales que provocarían brotes de eczema, es decir, que esa piel se irritaría con mucha facilidad. Otro asunto es hablar, por ejemplo, de la inmunoterapia. En algunos pacientes se ha comprobado que sí produce un efecto beneficioso en aquellos que presentan alergias. Obviamente lo que tenemos que hacer es identificar este alergeno, porque cada paciente puede tener un tipo de predisposición a cierto tipo de alergenos que producen o favorecen la presentación de la enfermedad. Ahí es donde entra nuestro amigo alergólogo para poder identificar la sensibilización a posibles alergenos que pueden ser inhalados, esto que quiere decir respirados por estos pacientitos, o pueden encontrarse en los alimentos o en ciertas sustancias. Es recomendable en estos casos la inmunoterapia cuando tengamos dermatitis atópica severa y no hemos obtenido una respuesta favorable al tratamiento. Asimismo, existen fármacos que nos van a ayudar para poder detener o parar o enfriar esta enfermedad. Claro, esto va a depender de la severidad de la dermatitis atópica. Produciendo una disminución de la inflamación, vamos a evitar brotes y recaídas y de esa manera podemos nosotros recuperar la barrera cutánea que se daña con el rascado, con la inflamación en estos pacientitos. Lo ideal de esta manera es utilizar a través de un tratamiento farmacológico, poder controlar los síntomas que van a afectar mucho a la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, existen en el mercado tratamientos tópicos que son innumerables. Ventajosamente, unos los tenemos en el mercado y los podemos conseguir muy fácilmente, otros son un poco más difíciles, pero eso vamos a ir estudiando mientras desarrollamos el tema. Es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que muchas de las veces los envases en donde se encuentran las mismas cremas que nosotros estamos colocando a nuestros pacientes en la cara, en el cuerpo o en cualquier parte o área de la piel pueden estar contaminadas. Es decir, tienen que tomar muy en cuenta quienes van a hacer el tratamiento de los pacientes, principalmente los infantes, que el adulto o la persona encargada se lave primero las manos, y asimismo el adulto que se va a colocar por él mismo las cremas tiene que tener mucho cuidado y lavarse primero las manos, porque sabemos que las estadísticas nos dicen que hasta un 53% de estos envases de las cremas se encuentran contaminadas. Y este es el foco de infección inicial en estas pieles de estos pacientes que de por sí ya están muy afectadas. Es la fuente de generación de muchas bacterias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el almacenamiento de estas cremas y el manejo de estas cremas. Por eso, no debemos guardar, por ejemplo, las cremas abiertas en el refrigerador porque se pueden contaminar. Es preferible utilizar envases con dispensadores más que con las tapas, porque es muy fácil que se queden abiertas. De esta manera vamos a evitar el contacto directo con las manos o trasvasar los productos. Si tenemos estos dispensadores nos va a ayudar mucho a evitar la contaminación. Y obviamente tenemos que evitar en estos pacientes compartir los artículos de aseo personal, porque en ellos pueden existir bacterias que obviamente pueden ser parte de una flora normal, pero en cambio en estos pacientitos que se encuentran muy afectada su piel, pueden ser muy fácilmente contaminadas. Asimismo, tomemos en cuenta que es importante saber cuánto vamos a colocar. Por eso nosotros sabemos y utilizamos la unidad de la punta del dedo. La unidad de la punta del dedo es suficiente como para aplicarse en 2 palmas, por lo menos en esa proporción. Por ejemplo, para decirles, en las 2 mejillas va a ser suficiente utilizar la cantidad de medicamento que entre en la punta de un dedo.
De esa manera nosotros vamos a evitar el exceso de la aplicación de los medicamentos. Obviamente nosotros sí utilizamos los corticosteroides. No hay que tenerle miedo cuando son bien utilizados, hay que tenerle miedo cuando se van a colocar de manera no adecuada, cuando se van a colocar el corticoide que no es el adecuado, el de la potencia que no es la adecuada y en el área que no es la adecuada. Eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. En los brotes agudos, nosotros vamos a utilizar una potencia mediana, pero vamos a evitar, por ejemplo, utilizar corticoides de alta potencia en la cara, en los pliegues, en el área del pañal, porque esto va a ocasionar efectos secundarios. El vehículo también tiene que ser el adecuado. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo nosotros tenemos un eczema agudo, ¿qué quiere decir eczema agudo? Cuando la piel está llorando, cuando la piel está irritada, cuando está exudando, cuando está saliendo líquido, nosotros vamos a utilizar corticoides, por ejemplo, que vengan como vehículo en loción y en algunos casos en crema. Si en cambio ya el eczema está seco, es decir, que ya pasó el proceso inflamatorio y que está descamando la piel, vamos a tratar de utilizar nosotros corticoides en pomada o en ungüento. De tal manera, y como recomendación, la cantidad debe ser adecuada y en el tiempo correcto. No tenemos que evitar la autoadministración. Muchas veces, por error o por desesperación, pueden acudir a una farmacia y obviamente la persona que ahí les va a atender, como no conoce del caso, les puede recomendar un corticoide de muy alta potencia o combinada. Es decir, tenemos que evitar los tratamientos que sean con medicamentos que vienen en crema, que contienen muchos fármacos a la vez, que tienen un corticoide, que tienen un antimicótico, que tienen un antiviral, que tienen un antibiótico. Eso lo tenemos que evitar. Y la recomendación es aplicarse 1 o 2 veces al día y con una duración máxima de 4 semanas consecutivas. Y ahí tenemos que suspenderlo o hacerlo de una manera proactiva. ¿Qué quiere decir esto de proactiva? Que nosotros, posterior a haber controlado de manera convencional el brote, aplicando 1 o 2 veces al día por unas 4 semanas, posteriormente a esto nosotros seguiremos aplicando de manera bisemanal, es decir, 2 veces por semana, en esas áreas que nosotros las llamamos calientes, es decir, donde hubo la enfermedad, seguiremos aplicando tanto los emolientes de una manera libre o el corticoide o otro tipo de medicamento que haya enviado su dermatólogo 2 veces a la semana por unas 6 semanas más. De esta manera y con la utilización correcta de los medicamentos y principalmente los corticoides, nosotros vamos a evitar la presencia de los efectos secundarios. Y esto es lo que más terror da o problemas nos va a dar en un futuro cuando no hemos utilizado correctamente los corticoides, por ejemplo. ¿Qué van a producir si son mal utilizados? Adelgazamiento de la piel, con aparecimiento de esos vasitos que nosotros llamamos telangiectasias, equimosis, que son los moretones que se realizan con mucha facilidad en estos pacientes que han sido multitratados o corticoestropiados. Va a aparecer también crecimiento del vello, que puede aparecer en todo lado, en toda área, cuando hemos utilizado de mal manera los corticoides. Puede aparecer un síndrome de Cushing. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos esos pacientitos que han ingerido corticoides por largo tiempo y su carita se encuentra redonda, como de luna llena, que nosotros llamamos. Puede asimismo aparecer cataratas y glaucoma en aquellos pacientes que han ingerido corticoides de una manera no controlada. Entonces aquí es donde aparece y se inicia lo que nosotros conocemos como corticofobia. Es decir, que cualquier paciente que llega a nuestra consulta inmediatamente va a decir: doctor, no me puede enviar un corticoide porque eso me hace daño. Y en realidad, si es bien utilizado, el corticoide es muy beneficioso y no nos va a causar ningún daño. Por eso nosotros tenemos que hacer todo de una manera correcta. Cualquier tratamiento que vamos a utilizar, tenemos que utilizarlo de la forma adecuada, de la cantidad adecuada, del tiempo adecuado, y eso lo va a definir su médico, su dermatólogo. Por eso tenemos que evitar que usted
elija el tipo de tratamiento, aunque tenga la mejor intención. Muchas veces usted puede cometer errores y ese error se va a pagar muy caro en el futuro, principalmente en la piel de los niños, cuya piel es muy delicada, es muy temprana, es muy delgada, y esto hace que puedan ellos absorber mucho más fácilmente cualquier tipo de tratamiento, y principalmente los corticoides, provocando estos efectos secundarios que hemos enseñado en las fotografías anteriores. Asimismo, tomemos en cuenta que esta piel, por el hecho de tener dermatitis atópica, ya se encuentra seca, ya se encuentra agrietada, y esto lo que va a ocasionar es que muy fácilmente se absorban los medicamentos. Otra de las formas en las cuales nosotros vamos a tratar a nuestro pacientito son las famosas compresas húmedas. Estas compresitas nosotros las podemos hacer en nuestros hogares utilizando gasa. Podemos utilizar unas camisas, por ejemplo, que sean unas viejitas, o pijamas, o vendajes hechos en casa con tela de sábana, es decir, principalmente que tengan algodón. Tenemos que evitar cualquier otro tipo de textil. Vamos a humedecer este tipo de tela utilizando agua templada, agua tibia, no un agua ni fría ni caliente. Y por ejemplo, podemos utilizar guantes o alguna media húmeda sobre el guante que esté húmedo, por ejemplo, para de esta manera poder tratar las afecciones que se encuentran en las manos y en los pies. Podemos utilizar vendajes, pero tienen que tomar en cuenta que sean libres de látex, es decir, que no tengan esta sustancia, y lo podemos dejar entre 3 horas a 24 horas sin ningún problema. Nosotros vamos a humectar la piel con agüita. Posteriormente a que la piel se encuentre húmeda, vamos a humedecerla por unos 5 minutos, o le vamos a dar una ducha al pacientito a temperatura ambiente antes de aplicar el tratamiento. Antes de colocar el vendaje, nosotros vamos a humedecer esa piel. Sobre esa piel húmeda podemos colocar nosotros el tratamiento y adicionalmente colocar esta compresa. Lo vamos a utilizar en pacientes mayores de 6 meses. En pacientes menores es un poquito peligroso y es mucho más difícil de poder controlar. Lo podemos hacer hasta 3 veces en el día. Recuerden que esta piel que se encuentra muy seca absorbe muy fácilmente los líquidos, y asimismo absorbe muy fácilmente también cualquier humectante o cualquier crema, sea de tratamiento o de humectación, que podemos utilizar, y lo podemos dejar durante toda la noche. De esta manera podemos nosotros, antes de la compresa, utilizar el fármaco, o también simplemente utilizar la compresa húmeda, y esto queda a criterio del especialista. Es muy importante saber que nosotros en este tipo de piel afectada podemos hacer una división. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar unas 9 partes, una parte del corticoide mezclado con 9 partes del humectante. Esto cuando lo utilicemos en el tronco, por ejemplo, o en las extremidades. Pero si nosotros vamos a utilizar el esteroide, por ejemplo, en el área facial, podemos hacer una mezcla de una parte del corticoide con 18 partes del humectante. De esa manera vamos a evitar justamente los efectos secundarios de este medicamento. Nosotros podemos realizarlo en cualquier parte de nuestro cuerpo, estas compresas húmedas. Y podemos añadir adicionalmente, para que no se caigan estas compresitas, con una capa de plástico, esta que se suele utilizar para envolver a los alimentos, podemos nosotros adicionalmente colocar encima de las compresas. Hay que evitar la utilización de las compresas o de estos plásticos, por ejemplo, en climas que son muy calientes, porque en cambio esto puede empeorar la sudoración. Las compresas las podemos utilizar entre 2 a 14 días, y obviamente lo vamos a ver el mejor efecto en la primera semana. Continuando con los tratamientos tópicos, nosotros podemos ver que existen no solo estas cremas desinflamatorias, sino que también existen otro tipo de medicamentos que nos van a ayudar. Es decir, cuando nosotros ya no hemos logrado controlar en la fase aguda
a un paciente, es decir, durante unas 2 o 3 semanas no lo hemos podido controlar con los tratamientos convencionales, que son los humectantes o con los corticoides de baja o de mediana potencia, nosotros tenemos que utilizar ya otra clase de medicamentos. Estamos hablando ya de pasar a una segunda fase. Recuerden ustedes que en la dermatitis atópica, como hemos hablado en veces anteriores, sabemos que existen diferentes tipos de severidad, una severidad leve, una severidad moderada, una severidad grave. Entonces, en esos pacientes moderados o severos, nosotros ya vamos a utilizar otra clase de medicamentos, los que se llaman inhibidores de la calcineurina, que es una sustancia que tiene un efecto como si fuese un corticoide sin ser corticoide. Pero tomen en cuenta que cuando ya estamos utilizando esta clase de medicamentos, no debemos aplicarlo, por ejemplo, directamente, porque le va a arder mucho al paciente. Es así que una recomendación es refrigerar este medicamento, no solo enfriarlo, no congelarlo obviamente, sino que esté un poco más friecito, y de esa manera va a ser más tolerable su aplicación en el paciente. Cuando nosotros iniciamos con esta clase de medicamentos, existe una sensación de ardor que va a ir pasando poco a poco con el transcurso del tiempo, pero esto tenemos que avisar al paciente para que él no descontinúe el tratamiento. Esta clase de medicamentos también nosotros lo podemos utilizar de una manera proactiva. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya hemos sostenido el brote, hemos controlado el brote con los corticoides, por ejemplo, pero para continuar con el tratamiento y evitar una recaída muy temprana, podemos utilizar este tipo de tratamiento, inhibidores de la calcineurina, de una manera proactiva. Es decir, luego de terminar el uso de los corticoides, este medicamento lo podemos usar 2 veces, por ejemplo, a la semana, en estas zonas calientes donde hubo la afectación, aunque ya la piel esté sana, lo vamos a utilizar 2 veces a la semana por unas 6 a 8 semanas, y muchas veces podemos llegar a utilizarlo hasta por 12 a 16 semanas, y de esta manera vamos a evitar las recaídas. Tomando en cuenta también que para esta clase de medicamentos nosotros tenemos que utilizar esa unidad de medida que les había comentado, que es la punta del dedo. De esa manera nosotros vamos a poder cubrir áreas del cuerpo con una punta del dedo a manera de una palma de nuestra mano. Hay medicamentos que se llaman, por ejemplo, el pimecrolimus o el tacrolimus, que son inhibidores de la calcineurina y pueden ser utilizados en pacientitos mayores de 2 años. Utilizamos, por ejemplo, el ungüento al 0,1% en pacientes que sean mayores de 16 años. Hay que tener en cuenta que justamente no podemos utilizar porcentajes altos en niños. Hay otro tipo de medicamento, pero que todavía no se encuentra en nuestro mercado, pero como es el crisabolol, que algún día lo va a llegar, y vemos que tiene efectos excelentes sobre la mejoría en la piel. Así es, mis queridos amigos, hemos acabado en esta ocasión y vamos a continuar tratando en fechas posteriores este interesante tema de la dermatitis atópica. Les esperamos los días martes a las 11 de la mañana y los días sábados a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.